Vamos allá. Pues os saludo a todos, hola a todos. Gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa en la que vamos a presentaros un informe que, tal y como está ahora mismo la situación con la pandemia de COVID, ha pasado de ser interesante a ser muy interesante y más que oportuno. Es un informe elaborado por la plataforma de edificación Passive House en colaboración con la Universidad de Burgos. Esta plataforma es una asociación sin ánimo de lucro que centra su actividad en promover la construcción de edificios pasivos, que ahora os van a contar con más detalle qué son, pero yo os doy un adelanto. Son edificios sostenibles, son más que eficientes desde el punto de vista energético, es decir, su consumo es casi nulo. Son saludables, que esto es sorprendente, ¿no? Y son confortables, que no hablo de que tengan un sofá muy cómodo, sino de que las condiciones de temperatura, de humedad y de ventilación sean óptimas. Y sorpresa, compañeros periodistas, estos edificios además son rentables. ¿Por qué os doy detalles de este tipo de edificios? Bueno, pues porque son la solución al problema que expone el informe que os presentamos. Y en vez de deciros el título del informe, que es un poco rollo, os voy a decir las conclusiones. Así que atentos. Los colegios suspenden en confort, en calidad ambiental y en ventilación. Y nuestros niños y niñas pasan allí un tercio del día y los profesores más. Así que esta conclusión es muy importante. Dicho esto, quiero que conozcáis mejor a la plataforma de edificación Passive House que ha hecho el estudio, como os decía, en colaboración con la Universidad de Burgos. Así que os presento a Bruno Gutiérrez Cuevas, que es el presidente de la plataforma, que os va a dar los detalles más técnicos sobre qué es un edificio pasivo. Adelante, Bruno, por favor. Bueno, muchas gracias por vuestra asistencia y muchas gracias, América, por la presentación, ¿no? Bien, como os decía, América, ¿no? Nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo consiste en divulgar la alta eficiencia energética en la edificación, ¿no? Y lo hacemos teniendo en cuenta un estándar de construcción, que es el Passive House, ¿no? Es un estándar que nace en Alemania en el año 91 y a día de hoy está extendido, muy extendido en todo el mundo, ¿no? Y está considerado como uno de los estándares más exigentes y más reconocidos en cuanto a eficiencia energética a nivel mundial, ¿no? De hecho, en la COP22 en Marrakech, ya en el año 2016, se mencionaba este estándar como ¿no? En el informe de conclusiones se mencionaba como uno de los remedios para combatir el cambio climático, ¿no? Y reducir así las emisiones de CO2. Passive House es un estándar de construcción y es de carácter prestacional. Lo que hace es exigir cumplir unas prestaciones y lo que hace es regular los métodos para su comprobación, ¿no? Pero no tiene no exige una solución o tipología constructiva. Cualquier tipo de edificación, desde la más sencilla, más pequeña, a la más grande y más compleja, y cualquier tipología constructiva, ¿no? Y luego este estándar lo que tiene es una certificación. Desde la asociación recomendamos la certificación como garantía de que el resultado final, es decir, el edificio construido, cumple con las prestaciones del edificio proyectado, ¿no? ¿Qué hay que tener en cuenta para llegar a digamos, a estos niveles, ¿no? A este estándar? Pues hay que aplicar de forma simultánea y coordinada 5 principios básicos que, bueno, como veis ahí, lo tenéis, son prácticamente conocidos la mayoría de ellos, que tienen que ver con la envolvente del edificio, es decir, con abrigar muy bien el edificio, lo que tiene que ver con el aislamiento, con la hermeticidad, es decir, luego os hablaremos más de ella, ¿no? Pero la hermeticidad es evitar que el aire entre por sitios donde no queremos en el edificio, ¿no? Por supuesto, las ventanas y los vidrios que sean de altas prestaciones. Y una vez que tenemos muy bien cuidado el edificio, la envolvente del edificio, y lo tenemos hermético, lo que hacemos es que, como por salubridad es obligatorio ventilar los edificios, utilizamos una ventilación mecánica con un recuperador de calor. Es decir, ventilamos continuamente el edificio sin que el interior pierda su temperatura. Bien, como asociación nacimos en 2008, a día de hoy, 2020, somos más de 800 socios.
Hay en la actualidad 138.000 metros cuadrados certificados bajo este estándar, pero fijaros cómo está creciendo exponencialmente este estándar, ¿no? Estamos hablando que ahora mismo se están construyendo y se van a certificar en los próximos 2 años 365.000 metros cuadrados, ¿no? Por lo tanto, está o sea, creciendo exponencialmente, ¿no? Y bien, trabajamos en 3 ámbitos desde la asociación, trabajamos la parte social, la parte técnica y la parte institucional, ¿no? Y digamos que este estudio que os vamos a presentar ahora de monitorización de colegios, pues lo que hace es, digamos que en ella confluyen estos 3 ámbitos en los que divulgamos el mensaje, ¿no? Y bueno, pues yo creo que adelante con el estudio. Gracias. Pues muchas gracias, Bruno. Ojalá cada vez crezca más esa cantidad de metros cuadrados que dices que están construidos por edificios pasivos. Como os decía, el informe ha sido elaborado en colaboración con la Universidad de Burgos, en concreto Juan Manuel Manso, catedrático de edificación y director del Departamento de Ingeniería Civil de esta universidad, es el que ha estado a cargo. Así que él mismo nos lo cuenta. Adelante, Juan Manuel. Bueno, muchas gracias, América. Buenos días a todos. Vamos a presentar un extenso informe pues, que todos ustedes van a tener, de más de 250 páginas, donde se detallan los resultados y conclusiones de una toma de datos que supera los 700.000 datos obtenidos a lo largo de un curso escolar en 36 colegios repartidos por toda la geografía española. El Big Data que hemos tenido que hacer de estos más de 700.000 datos ha sido muy intenso y hemos tardado pues, prácticamente un año. Hemos tomado datos mediante sondas que hemos ido colocando, sondas físicas que hemos ido colocando en cada uno de estos colegios, en los 36, y tomábamos 3 datos interiores y 2 datos exteriores. Además de comprobar con la Agencia Española de Meteorología, EMET, los datos concurrentes en los mismos días. Las conclusiones se las van a contar a ustedes dentro de unos minutos, pero yo quiero decirles que una de las conclusiones importantes debe ser que tenemos que intervenir en nuestros colegios, tenemos que hacer obras. Y con ello, intentando dedicar a esto fondos que tenemos europeos para combatir el cambio climático y la reducción del CO2, consideramos que vamos a tener 5 beneficios muy importantes. El primero, salud para nuestros hijos. El segundo, mejores resultados académicos. Verán por qué a lo largo de este informe también de nuestros hijos. Algo que tiene que ver con los informes PISA, donde el conjunto del territorio español nos sale muy bien parado. Vamos a tener un importante ahorro económico, también verán por qué, que nos va a hacer revertir esa inversión que vamos a hacer. Vamos a tener beneficios ecológicos porque vamos a reducir las emisiones de carbono, muy importante en nuestros días. Y finalmente vamos a tener otro beneficio en tiempos de COVID, como bien decía América, que es una reactivación económica al dedicar esos fondos al hacer obras, porque generaremos mano de obra y, por tanto, inversiones que nos van a hacer mucha falta en los próximos meses, quizás en los próximos años. Bueno, no me voy a extender más porque mis compañeros de la plataforma van a explicar mucho mejor que yo las conclusiones a las que hemos llegado en este informe y, por tanto, les dejo con ellos. Gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Como bien dices, vamos a entrar en materia. Nos has explicado cómo habéis hecho el estudio, de dónde habéis sacado los datos, que han sido miles de parámetros, y nos has contado más o menos qué habéis medido exactamente. Y yo ahora os voy a hacer un resumen de lo que vamos a escuchar a continuación de los demás expertos. Coged lápiz y papel o coged iPad y teclado y así os hacéis como un esquema, ¿no? Van a explicarnos cuáles son las condiciones ideales para habitar un edificio, es decir, cuál es la temperatura ideal, cuál es la humedad ideal, que yo os digo que es que no se me rice el pelo, y el CO2 ideal, es decir,
es que la cantidad de CO2 te dice el nivel de ventilación de un espacio. Y eso, ya poniéndonos serios, es algo que ahora mismo con la pandemia pues nos interesa muchísimo. Por eso también vamos a hablar de COVID. Lo hará un pediatra y epidemiólogo. Pero como hay más vida, más allá del COVID, de hecho este estudio se hizo antes de la pandemia y lo que realmente preocupó a los autores es la falta de concentración que provoca el exceso de CO2. Más CO2 del recomendado provoca letargamiento, disminuye la concentración, disminuye la productividad y si estás estudiando, pues lo que no quieres es que te pase eso. Y tampoco quieres que tu profesor esté medio dormido y te explique la lección así de una manera errática. Así que nuestros expertos nos van a contar no solo esos problemas, sino también cuál es la solución. Que vosotros diréis, pues ventilar, ¿no? Como se ha hecho toda la vida. Pues evidentemente no es suficiente. Porque, ¿qué pasa si ventilas? Pues que se va el calor, que se va la energía que tanto nos cuesta obtener y no es plan de elevar a la estratosfera la factura de la luz. Así que la solución pasa por hacer edificios que de base no tengan estos problemas. Edificios que renueven el aire, edificios hechos con materiales que minimicen las pérdidas de energía, pero no voy a ser yo que nos lo explique, como ya os he dicho, así que vamos con los que realmente saben. Vamos con Pedro Mariñel Arena, que es vicepresidente de la plataforma de edificación Passive House. Adelante, Pedro, por favor, cuéntanos, ilumínanos. Gracias, América. Bueno, gracias a todos por vuestra asistencia y vamos a empezar, vamos a entrar en materia, ¿no? La pregunta, colegios que suspenden, bueno, América nos ha hecho el spoiler, ya nos ha adelantado la respuesta, pero nosotros nos guardamos todavía la nota real del suspenso para el final. En primer lugar, me gustaría deciros pues, que en PEP estamos plenamente convencidos de que la mejor, posiblemente la única forma de convencer, y si hablamos de colegios, también de educar, es con el ejemplo. Y por ello, pues la gran mayoría de socios de PEP pues, nos dedicamos a diseñar y a construir edificios pasivos. Y lo hacemos porque estamos plenamente convencidos de las enormes ventajas que estos edificios aportan. Y si además estas ventajas son, de alguna manera, son todavía mayores en algunas tipologías a las que nosotros les tenemos especial cariño, ¿no? Por un lado, podríamos hablar de las residencias de ancianos y por otro lado podríamos hablar y hablaremos de los colegios. Como veis, son ambos edificios que acogen a población y a usuarios más vulnerables, pero es que se da la circunstancia de que además los colegios son esos espacios en los que pretendemos educar a nuestros hijos. Claro, si yo pregunto si nos preocupa la educación de nuestros hijos, pues seguramente todos los aquí presentes levantaremos la mano, ¿no? Y si pregunto si queremos o si nos gustaría que nuestros hijos aprendan a ser eficientes, que aprendan a ser sostenibles y que aprendan a ser responsables, pues estoy seguro de que todos o prácticamente todos también levantaremos la mano. Pero claro, nosotros que algo entendíamos de edificios y que lógicamente pues también nos toca ir a los colegios, pues ya teníamos desde hace un tiempo la sospecha de que quizás estábamos pretendiendo que nuestros hijos aprendieran a ser eficientes y sostenibles en edificios que no lo eran, o que queríamos que fueran responsables en edificios que tampoco lo eran. En definitiva, que quizá estábamos pretendiendo que aprobaran o que aprobasen en edificios que suspenden. Podéis pensar, claro, lógicamente que esto es una opinión. Otra cuestión que también está bastante extendida entre los miembros de la plataforma es que todo lo que no es medir es opinar. Así que lo que nosotros opinamos es que lo mejor es medir, ¿no? Y de eso, de mediciones y de datos, es de lo que va este estudio y con eso, con mediciones y con datos, es como comenzó este estudio, ¿no? Y estos estudios comenzaron pues, con mediciones puntuales. Vemos ahí una de ellas, una monitorización de un instituto en Vitoria de una mañana. Y claro, lógicamente, pues lo primero en lo que uno tiende a fijarse es en la temperatura, ¿no? Es lo más obvio, ¿no? Y cuando uno manda a sus hijos al colegio, pues bueno, pues ¿qué podemos esperar? Pues no sé, pues vamos a pensar que sería deseable que estuvieran a 20 grados de temperatura. Pues bien, pues ya podemos ver en esa gráfica, ¿no? Que a duras penas, a partir de las 12:30 de la mañana, pues alcanzamos los 20 grados de temperatura. Pero es que además hay más cuestiones para analizar y podemos fijarnos en el CO2, ¿no? Si nos fijamos en el CO2, pues bueno, ¿qué deberíamos de exigir? Pues bueno, pues para no ser, no sé, se me ocurre pensar que no estaría de más cumplir la normativa.
normativa que existe y está ahí, el RITE plantea unos niveles de CO2, bueno, pues fija que deberíamos de estar siempre por debajo de 1000 partes por millón de CO2. Y si vemos el dato, que lo tenemos ahí en el gráfico, pues ¿qué ocurre? Pues que, bueno, efectivamente hay un momento en el que estamos por debajo de 1000 partes por millón de CO2, exclusivamente de 7 a, de 8 a 9 de la mañana. Y si cruzamos ambas mediciones, pues lo que nos encontramos es que la mancha roja de la falta de confort y la falta de calidad ambiental pues se extiende a toda la mañana. Es decir, que cuando a primera hora tenemos buenos niveles de CO2, estamos pasando frío, y que a última hora, cuando a duras penas logramos alcanzar los 20 grados de temperatura, los niveles de CO2 se disparan hasta 4 veces lo deseable. Y estos son los extremos, pero claro, es que en el medio, pues para no privarnos de nada, pues tenemos todo. Altos niveles de CO2 y baja temperatura. La combinación perfecta, podéis comprender. ¿Por qué nos fijamos en el CO2? Bueno, pues yo no me extenderé. Yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras. América ya lo ha adelantado también, pero después Quique Bassat, que es experto, nos podrá decir cómo nos afecta realmente los niveles de CO2. Seguro que esto lo habéis experimentado hace años en las aulas y posiblemente no hace tanto en vuestros puestos de trabajo, porque esto no ocurre solo en los colegios. Y por ello es importante analizar los niveles de CO2. Pasas, Dani, por favor. Respecto a esto, claro, con estos datos, ¿qué ocurría? Nosotros íbamos a las administraciones y ya empezamos a poner esto encima de la mesa, ¿no? Nosotros consideramos que la situación de los colegios es esta. Claro, la respuesta es, bueno, son pocos datos, es un colegio, solo es una mañana, son casos aislados, puede ser que este colegio sea antiguo, esté sin rehabilitar, etcétera. Entonces, lo que nos planteamos en la plataforma es tener un muestreo lo suficientemente amplio para tener una imagen global de cuál es la situación de los centros escolares en toda España, independientemente de si son centros públicos o privados, de si son centros antiguos, rehabilitados, edificios nuevos. Quiero deciros que los centros que hemos monitorizado hay todo tipo de tipologías y están distribuidos por todo el territorio nacional. Hemos monitorizado al final 43 colegios, más de 20.000 alumnos, una superficie construida de más de 235.000 metros cuadrados. No me extiendo porque ya lo ha explicado Juan Manuel respecto a las ondas y los datos. Hemos estado tomando datos cada 10 minutos y hemos alcanzado y hemos analizado más de 708.000 parámetros. O sea, pensar que esto es el mayor estudio que hay en España, posiblemente sea también el mayor estudio a nivel europeo, porque hemos estado indagando y hemos intentado cruzar datos y no hay, digamos, estudios tan extensos. Y quiero que penséis que lo que estamos aportando hoy fundamentalmente son datos. Luego hablaremos, si queréis, de opiniones. ¿Cuáles son las condiciones de confort interior adecuadas que hablábamos antes? Bueno, pues ¿qué deberíamos de esperar? Pues deberíamos de esperar que cuando dejamos a nuestros hijos en el colegio, pues hombre, pues que estuvieran en un rango de temperatura de entre 20 o 25 grados, de que tuvieran una humedad relativa entre el 40 y el 60% y de que los niveles de CO2 estuvieran siempre por debajo de 1000 ppm. Y ya os adelanto que esto es algo muy razonable, pero que este menú, este primero, segundo y postre que veis ahí, es un menú del día. O sea, no estamos pidiendo un menú en un restaurante de 3 estrellas. Es decir, esto es lo mínimo que deberíamos de cumplir. Bien, pues los resúmenes están ahí, pero por si queréis profundizar en el estudio, en el cual podéis ver resúmenes por clima, resúmenes por centros, por provincias, etcétera, los tenemos recogidos en gráficos de este tipo. En ese gráfico, en la zona central, veis un recuadro gris más oscuro. Digamos que todos los puntos que están dentro de ese recuadro estarían en condiciones, en adecuadas condiciones de confort higrotérmico, es decir, de temperatura y humedad relativa. Si vemos algún muestreo de un resumen, pues ahí vemos todos los puntos, todos los muestreos que hemos tomado a lo largo de un año en un colegio, por ejemplo, o en la totalidad de España. Los puntos que vemos desplazados hacia la izquierda serían puntos en los cuales estamos pasando frío. Los puntos que vemos desplazados hacia la derecha serían puntos en los cuales están pasando calor. Si los puntos se desplazan hacia arriba, estaríamos hablando de puntos en los cuales hay demasiada humedad relativa y los que se desplazan hacia abajo estaríamos hablando de un aire excesivamente seco. Si además a esto, que aparentemente podríamos pensar que la mitad de los puntos que vemos ahí están en rango de confort, le añadimos el parámetro del CO2, como veíamos antes en aquella gráfica de monitorización de un centro, pues nos encontramos con esto. ¿Y cuál es la realidad?
Pues la realidad es que de media, en cada jornada escolar, en los colegios españoles solo se mantienen las condiciones adecuadas el 16% del tiempo. O dicho de otra manera, que 5 de cada 6 horas nuestros hijos estudian en malas condiciones de confort. Y claro, pues esto es un dato preocupante, pero nosotros somos optimistas. Creemos que más que un problema es una realidad. Si lo trasladamos a horario, pues ese sería, ¿no?, el tiempo en el cual nuestros hijos disfrutan de buenas condiciones de confort. 1 de cada 6 horas al día, es muy poquito. Si lo trasladamos a notas, pues estaríamos hablando de que hemos sacado un 1,6. No sé qué notas os traen vuestros hijos a casa, pero la próxima vez que os traigan las notas, pensar que nosotros, como adultos, como sociedad, estamos sacando un 1,6 en sostenibilidad, en eficiencia, en confort, en responsabilidad y en ejemplaridad, ¿no? Y bueno, os decía que para nosotros esto es una realidad, que no es un problema. El problema seguramente será que no la afrontemos y no es un problema también porque, lógicamente, ya podéis intuir que en los edificios pasivos estas cuestiones están plenamente resueltas. Yo no me voy a extender otra vez a explicar los principios básicos de los edificios pasivos que ya ha explicado Bruno, pero sí que me gustaría hacer especial énfasis en uno de los principios fundamentales, que es el sistema de ventilación. Hace un año nosotros ya hablábamos de actuar en la ventilación como seguramente la primera fase, es decir, cuando no podemos hacer una actuación integral en un centro educativo, seguramente lo más adecuado era actuar en un primer paso en la ventilación, porque ahí están los datos de los problemas de ventilación que teníamos. Y a día de hoy, pues con la problemática añadida del COVID, pues yo creo que todavía tiene más sentido el hablar de ventilación. Bien, ¿cómo funcionan estos sistemas de ventilación? Nosotros en nuestros edificios siempre utilizamos un sistema de ventilación mecánica con recuperador de calor. Esto viene a ser como el pulmón de nuestros edificios. Ventilamos continuamente el aire. Ahí veis un esquema de cómo funcionan estas máquinas, estos recuperadores. Lo que hacemos es continuamente estamos introduciendo aire del exterior y continuamente estamos extrayendo aire viciado del interior. Y además recuperamos la energía en el interior del recuperador. Es decir, veis ahí un gráfico en el cómo, si hoy estuviéramos a 0 grados afuera y a 20 grados en el interior, el aire frío entra a través del recuperador, intercambia la energía con el aire viciado caliente que sale de las aulas y conseguimos ventilar aire limpio del exterior que entra ya a 18 grados. Es decir, podemos ventilar continuamente sin tener pérdidas energéticas y sin tener disconfort. Y además, estos equipos pues cuentan con una serie de filtros, filtros de todo tipo y además que son equipos que son susceptibles incluso de poder llegar a tener filtros EPA, que también es una cuestión que se está hablando últimamente. Veis ahí una imagen de un filtro de un recuperador pues que se cambian sistemáticamente y podéis comprobar ahí también que toda esa suciedad que veis en esa foto pues es lo que de alguna manera también dejamos de respirar. Por lo tanto, estos son sistemas, digamos, que cobran especial importancia a día de hoy. Y básicamente esto es un poco lo que os queríamos contar a este nivel, recordar la nota, 1,6 en eficiencia, en confort, en sostenibilidad, en responsabilidad y en ejemplaridad. Yo no me atrevo a poner la nota en salud. No sé si Quique se atreverá a ello, pero viendo estos datos intuyo que no seremos capaces de levantar mucho la media. Vamos a verlo. Muchísimas gracias, Pedro, por esta valiosa información. Si os han quedado dudas, os pido que las vayáis apuntando o conceptos que nos hayan quedado claros, lagunas, etcétera, porque hemos reservado un rato luego para que nuestros expertos os respondan. Ahora, como adelantaba Pedro, es el momento de hablar de salud. Quique Bassat es pediatra y es epidemiólogo en el IS Global, el Instituto de Salud Global de Barcelona, y nos va a contar por qué es importante una buena calidad ambiental en las aulas y por qué es preocupante la alta concentración de CO2 y de COVID, que sé que os interesa. Adelante, Quique. Muchas gracias, América. Y entiendo que os preguntaréis qué hace un pediatra como yo en una rueda de prensa de expertos en edificaciones, ¿no? Y si estoy hoy aquí es porque me preocupa especialmente
el estado de las aulas, donde los niños pasan, al fin y al cabo, una gran parte de sus días, ¿no? Muchas horas durante cada día. Y sabemos que los niveles de CO2 son un buen indicador genérico de la ventilación en las aulas y que el objetivo es conseguir niveles adecuados de CO2 en clase, porque estos niveles son importantes para garantizar un ambiente estimulante que facilite los procesos de aprendizaje. ¿Y de qué dependerán estos efectos sobre la salud de los niños? Pues, y no solo de los niños, sino que también del personal docente. Pues dependerán, por un lado, de los niveles de CO2 que somos capaces de detectar, de la coexistencia con otros contaminantes del aire interior y de la duración de la exposición. Y hemos visto que los niños pasan muchas horas al día expuestos a niveles inadecuados. Y para ayudaros de alguna manera a delimitar estos efectos de los niveles de CO2, podemos utilizar la analogía del semáforo. Y sabemos que niveles bajos, lo que equivaldría al verde del semáforo, por debajo de 1000 ppm de CO2, son lo deseable, lo esperado, lo que nos gustaría ver todos los días en las clases y a todas horas. El color ámbar serían niveles entre 1000 y 2000 partículas por millón. Esos niveles ya deberían lanzar una primera señal de alarma, unos niveles que empiezan a no ser adecuados para los procesos de aprendizaje y para la salud de los niños. Y niveles por encima de 2000 partículas por millón ya es claramente un semáforo en rojo que no queremos cruzar y que no deberían ser aceptables. Y si os fijáis en los datos que hemos presentado anteriormente, vemos que durante muchas horas del día los niveles de CO2 están muy por encima de este semáforo en rojo que no queremos cruzar. ¿Y a qué nos exponemos cuando estamos demasiado expuestos y durante demasiado tiempo a niveles altos de CO2? Bueno, pues ya se ha dicho anteriormente. Estos niveles pueden contribuir a una disminución del rendimiento escolar, a una disminución de la concentración, a la aparición de sintomatología como cefaleas y otros síntomas clínicos y de alguna manera esto es lo que queremos evitar, porque evidentemente estas consecuencias de la exposición van a tener un impacto a medio y a largo plazo sobre el rendimiento escolar de los niños. Y me gustaría poner esto en el contexto de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Por desgracia, la pandemia de COVID ha monopolizado la atención de todo el mundo y solo estamos hablando de COVID, pero recordad que este estudio se hizo antes del COVID, porque ya nos preocupaba antes de que llegara el COVID, que los niveles de CO2 y las condiciones en el interior de las aulas no necesariamente eran las adecuadas para un buen aprendizaje, ¿no? Pero específicamente en el contexto del COVID hemos puesto el foco en las aulas y hemos estado fijándonos con mucho más detalle porque algunas de las medidas de prevención para que el COVID no se transmita más en el interior de los colegios tienen que ver con dos cosas importantes. Uno, cuántas actividades tenemos en espacios cerrados y cuál es la ventilación de las aulas en estos espacios cerrados. Las medidas que hemos tomado ahora mismo son medidas de emergencia y evidentemente estamos intentando ventilar de manera manual las aulas. Esto es una cosa que ahora mismo nos permite bypassear el problema, pero este tipo de soluciones, la ventilación manual, abrir las ventanas, mantener la puerta abierta, no es algo sostenible a lo largo del tiempo, aunque ahora mismo es sencillo y factible. Pero cuando llegue el frío, esto evidentemente no lo podremos mantener. Y por otro lado, cada vez hay una mayor evidencia de la importancia de los aerosoles como método de propagación del virus. Y por lo tanto, aquellas recomendaciones iniciales sobre la ventilación que creíamos que eran quizá no necesariamente las más importantes, ahora se han vuelto mucho más importantes y relevantes para garantizar que el virus no se propague. Y lo que sí sabemos es que la ventilación mecánica puede ser más eficiente que la ventilación manual. ¿Qué dice nuestro gobierno sobre cómo ventilamos los edificios y los locales? Hay una serie de recomendaciones publicadas específicamente para la prevención de la propagación del SARS-CoV-2
Y permitidme que lea una de las frases que se incluyen en estas recomendaciones, que es: una mejora de la ventilación natural hará un edificio más seguro, aunque podría no alcanzar las condiciones óptimas de confort, además de aumentar el consumo energético. Y si os fijáis en lo que hemos hablado hasta ahora, esto es exactamente lo que queremos transmitir, ¿no? Siempre que queramos resolver el problema de la ventilación, podemos acudir a la ventilación manual, pero esto es un método de urgencia y no es un método sostenible en el tiempo. Y de nuevo, volver a insistir en la importancia de la transmisión por aerosoles y el hecho de que la ventilación se vuelve una estrategia todavía más importante para luchar contra la transmisión del virus. Y como última diapositiva, permitidme utilizar el ejemplo usando esquemas de una clase donde no existe un sistema de ventilación mecánico, donde mantenemos las ventanas cerradas, donde no tenemos un buen sistema de mantenimiento del equilibrio térmico. Aquí vamos a conseguir que los puntitos en rojo en esta figura continúen circulando en el interior de la clase y, por tanto, favorezcan la transmisión de este y otros virus que se transmiten a través de este sistema. Y, en cambio, si incluimos un sistema de ventilación mecánica, si mejoramos los envolventes alrededor en nuestras construcciones y añadimos ventilaciones puntuales, tendremos un sistema mucho más eficiente de ventilar el aula y garantizaremos que el riesgo de transmisión a través de los aerosoles, a través del estar en una aula cerrada, sea mucho menor y están nuestros hijos mucho más a salvo en espacios cerrados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Quique Bassat, epidemiólogo y pediatra. Vamos ahora con las soluciones, con qué pasaría si los colegios fueran edificios pasivos. Os dejo con Bruno Gutiérrez Cuevas, le habéis conocido antes, es presidente de la plataforma de edificación Passive House, y con Pedro Mariñeirana, que también ha intervenido antes, es vicepresidente de la plataforma. Así que, presidente y vicepresidente, adelante. Muchas gracias, América. Bueno, pues, ¿qué condiciones son las que queremos garantizar en las aulas? Pues las mejores condiciones de confort, ¿no? Antes lo decía Pedro, ¿no? Que no se trata de un menú, de una estrella Michelin, sino se trata de algo muy sencillo, ¿no? De un menú del día, ¿no? Estamos hablando de una temperatura constante entre los 20 y los 25 grados en todo el año. Tenemos algunas gráficas, si puedes pasar, Daniel, la diapositiva. Tenemos algunas gráficas en la que edificios Passive House monitorizados, pasa por favor, edificios Passive House monitorizados, ¿no? Donde veis que independientemente de las temperaturas exteriores, que están oscilando entre los 17 y los 4 grados de temperatura, sin climatización en el interior de este edificio, ¿no? Que es un edificio Passive House, como os decía, están oscilando entre los 20 y los 25 grados, ¿no? Si tenemos en cuenta calidad del ambiente interior en cuanto a la humedad relativa, pues esto tiene que estar entre los 40 y los 60 porcentaje de humedad relativa, ¿no? Otro ejemplo monitorizado en edificio Passive House, aquí tenéis, que esto es una monitorización durante un mes, me parece que es el mes de noviembre, y oscilan entre los 40 y los 60 grados, ¿no? Hablábamos también de calidad del ambiente interior en cuanto a concentración de CO2, ¿no? Esta imagen que es la que os ha contado antes Pedro, ¿no? Pues fijaros que una monitorización realizada en un edificio pasivo, estamos hablando que en ningún caso está superando ese límite de los 1000 partes por millón, ¿no? Aquí estamos hablando de confort, pero claro, cuando aplicamos estos criterios para alcanzar el máximo confort, lo que automáticamente conseguimos es una muy alta eficiencia energética, ¿no? Y estamos hablando que un edificio Passive House, digamos que un aula que pueda tener unos 100 metros cuadrados, pues estaríamos hablando que, estaríamos necesitando 1 euro por cada metro cuadrado para climatizar ese espacio a lo largo de todo el año, ¿no?
Fijaros que ahora mismo, pues bueno, los datos son muchísimo más altos, ¿no? Por lo tanto, se convierte en un gran ahorro energético. Un ahorro energético que es, por supuesto, que viene derivado de un menor consumo, es decir, son edificios que tienen una menor necesidad de energía, reducimos las emisiones también de CO2 y reducimos también el coste económico para mantenerlo en condiciones de confort, ¿no? Si os fijáis ahí, bueno, si traducimos, ¿no?, el impacto medioambiental de estas emisiones de CO2 con la equivalencia, ¿no?, que un árbol absorbe el equivalente a 10 kilos de CO2 al año, pues estaríamos hablando que interviniendo en estos 43 centros, estaríamos hablando que dejaríamos de emitir en la atmósfera el CO2 equivalente que absorben 110.000 árboles en un año, ¿no? Y bueno, perdona, Dani, perdona, Dani, a la diapositiva anterior, que yo creo que es interesante poner esto un poquito en magnitud. Esos datos son los que, digamos, de alguna manera representarían qué ocurre si rehabilitásemos esos 43 centros que hemos monitorizado. Si dividimos esos importes entre los 43 centros, pensar que podríamos estar ahorrando en cada centro, o sea, es decir, en el centro al que van nuestros hijos, podríamos estar ahorrando 30.000 euros al año. Con 30.000 euros al año se puede financiar muchas obras, estaríamos desplazando lo que es gasto corriente a inversión y estaríamos también reduciendo de manera muy drástica las emisiones de CO2, es decir, que seguramente la mejor forma de celebrar el Día de la Sostenibilidad o el Día del Árbol no sería que nuestros hijos plantaran un arbolito o dos, en el mejor de los casos, en el parque del colegio, sino pensar que si rehabilitamos su colegio en Standard Passive House, estaríamos teniendo un efecto similar al que tienen 2.600 árboles en cada colegio. Yo creo que esto nos puede dar una idea de la capacidad real de transformación que tenemos si realmente empezamos a construir, pero sobre todo a rehabilitar los centros escolares como tenemos que hacerlo, ¿no? Y ojo, estamos hablando de esto, pero en el fondo lo que estaríamos hablando que lo que conseguiríamos sería que nuestros hijos estuvieran en adecuadas condiciones de confort y calidad ambiental interior, que eso ya creo que todos estaremos de acuerdo que no tiene precio. Pero si hablamos de precio, pues ya veis que a su vez estos edificios son rentables, ¿no? Y ahora sí, si pasas, pues bueno, tendríamos la pregunta, ¿no? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué podemos hacer nosotros? Yo creo que aquí hay seguramente dos preguntas. Yo creo que una es qué podemos hacer y otra más fundamental y más dirigida para una parte muy concreta será qué queremos hacer. Si nos preguntáis a nosotros, hemos intentado solo daros datos, es decir, os hemos dado datos de una realidad y os hemos dado datos de otra realidad que es cómo se comportan con parámetros también monitorizados los edificios pasivos. Por lo tanto, nosotros no tenemos duda de qué podemos hacer. Sabemos, porque lo hacemos habitualmente, que podemos construir este tipo de edificios. Y sabemos que además, acabamos de ver, son rentables económicamente, medioambientalmente, evidentemente socialmente. ¿Qué es para nosotros lo importante? Yo creo que sobre esto no deberíamos de discutir. Deberíamos sobre todo de difundir. Ahí es muy importante la labor vuestra, la de los medios, que nos ayudéis a difundir esto que, insisto, no es una opinión, son datos que ahí están, que eran nuestros y que a partir de ahora son vuestros y que es importante que la sociedad conozca, por un lado, la situación de los centros escolares y, por otro lado, la capacidad de mejora y de transformación que hay en estos centros escolares. Nosotros nos gustaría que realmente con esto se pudiera hacer un plan de acción, pero a nivel estatal, que esto no fuera objeto de controversia y que pues, en el plazo que nos marquemos, en 10 o en 15 años, nos planteáramos de manera decidida el ir revirtiendo y mejorando esta situación porque es plenamente posible. Y aquí estamos todos implicados, es decir, es importante que las familias conozcan que esto es así, es importante que los niños lo conozcan. Si eres un educador, también es importante que lo sepas porque es la calidad de tu centro de trabajo. Pero si eres un educador y a pesar de que no te rehabiliten en tu centro de trabajo, también puedes educar en sostenibilidad. Es decir, yo creo que esto debería de ir en paralelo. Debemos de rehabilitar los centros escolares, pero debemos de hacer pedagogía de ello y que nuestros hijos que aprendan de sostenibilidad. En PEP hacemos talleres de alfabetización energética, es una parte que hacemos y que nos gusta mucho. Y los niños con 6 años en un taller de 1 hora son capaces
de entender perfectamente cómo funcionan los mecanismos de un edificio, por dónde perdemos energía y entienden perfectamente lo que deberíamos hacer. No sé por qué a veces a los adultos nos cuesta tanto comprenderlo, ¿no? Si eres un técnico, pues evidentemente tenemos más capacidad y también más responsabilidad para actuar, porque podemos y debemos construir este tipo de edificios. Y ya si eres la administración, pues evidentemente a la administración y a nuestros políticos yo creo que no les debemos de preguntar qué podemos hacer, les debemos de preguntar realmente qué queremos hacer, ¿no? O sea, si queremos revertir esta situación, si queremos que nuestros alumnos estén realmente en condiciones de confort, si queremos mejorar la ventilación de las aulas, porque como ya hemos visto, esto mejora la protección frente al COVID y a otros virus de transmisión similar. Si realmente queremos reducir las emisiones de CO2 y si además queremos hacer todo esto, pues trasladando el gasto corriente a inversión, ¿no? Y si queremos, pues la posibilidad está ahí. Y no es que lancemos esta pregunta y nosotros vayamos a desaparecer, ni mucho menos. En los próximos meses nosotros tenemos planteado una ronda de acción y de información y de divulgación con la administración a todos los niveles. O sea, queremos trabajar con la administración pública porque creemos que ahí está la capacidad real de transformación, pero también necesitamos de la divulgación y la difusión de esta situación, ¿no? Y creo que hay alguna diapositiva más, Dani, no sé si... Sí, bueno, Pedro, continuando con lo que decías, efectivamente has hablado de lo que puede hacer, ¿no? Si eres un centro escolar, si eres un padre, si eres un profesor, si eres administración, ¿no? Y está claro lo que has dicho, lo que queremos hacer nosotros, ¿no? Que es hacer esa ronda de reuniones, tanto a nivel nacional, que ya hemos comenzado, como a nivel autonómico, para trasladarles las conclusiones de este estudio y con el objetivo de tender la mano para construir edificios más sanos, más eficientes y más saludables, ¿no? Entonces, pues eso es lo que queremos hacer desde la asociación y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Os dejo aquí con un ejemplo, terminamos con este ejemplo, es un ejemplo de que esto sí que es posible, una rehabilitación de un colegio en el Garrofer, que se ha hecho pues, hace un par de años y que se presentará en el congreso que hacemos en la asociación. Hacemos un congreso a nivel anual. Este año pues, empieza la próxima semana y se presentarán allí pues, bueno, los datos de monitorización que se han obtenido en este colegio, ¿no? Y nada más. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y por vuestra paciencia. Muchas gracias, Pedro, Bruno, por vuestro entusiasmo y qué gusto da ver ese colegio rehabilitado. Estoy segura de que los primeros resultados de la monitorización del edificio Passive House han sido positivos. Es el momento ahora de que los asistentes periodistas formuléis vuestras preguntas, así que Andrea os va a explicar cómo. Adelante, Andrea. Sí, hola a todos. Como os he comentado antes, podéis ir escribiendo vuestras preguntas, ya tenemos un par en el chat y también si queréis podéis pedir la palabra y conectar la cámara y el audio si queréis hacerlo vosotros mismos. Ya tenemos dos preguntas, la primera es de Santos de Paz, de Interempresas, y él pregunta que cuál sería el coste medio de la rehabilitación de un centro para adecuarlo a las condiciones y cómo se ha trasladado esto al posible plan estatal estrategia de rehabilitación. Pues no sé, Bruno, tú o yo. Tú mismo, Pedro. Bueno, realmente, bueno, los costes lógicamente pueden oscilar, estamos hablando de costes, estaríamos hablando de costes medios. La diversidad de tipologías de colegios y de casuísticas pues, y de climas también es variable, pero nosotros tenemos estimado pues, que en torno a 400 euros por metro cuadrado se puede hacer partiendo la base de un edificio que esté, digamos, en malas condiciones y que tengamos que hacer una actuación global, integral, de envolvente, carpinterías, digamos, ventilación mecánica, una actuación global, pues podríamos construir un edificio o adaptar o rehabilitar un edificio a parámetros de edificios pasivos, ¿no? Esto, como hemos comentado, es que es amortizable en un periodo de tiempo
razonablemente corto, a margen de que lo que vamos a conseguir no tenga precio. Y bueno, pues realmente nosotros sí que hemos estado trabajando, pero no tenemos la constancia real de cómo se traslada esto a esos planes de ayuda, y es algo que nos preocupa. ¿Cómo se va a gestionar estas ayudas? Ahora, nosotros creemos que estas ayudas extraordinarias deben de ser para, no tanto para reactivar el sector, que hay que reactivarlo, sino para transformarlo. Es decir, no para volver a hacer lo que ya estábamos haciendo, sino para hacer las cosas mejor de lo que estábamos haciendo, ¿no? Y en ese sentido tenemos muy claro que las prestaciones de los edificios pasivos son muy superiores a las de los edificios que no lo son. Pero también es cierto que a veces estas ayudas se vinculan a calificaciones energéticas, a parámetros, digamos, que nosotros superamos y donde no se pone en valor esa excelencia que aportan los edificios pasivos. Y eso es algo en lo que llevamos meses trabajando y que seguimos insistiendo y nos parece fundamental. Es decir, las ayudas debían de destinarse fundamentalmente, o yo diría que casi exclusivamente, a la excelencia, porque solo con la excelencia, digamos, seremos capaces de evolucionar. Y si no apostamos por la excelencia, a pesar de que tengamos ayudas económicas, pues seguramente no habremos aprendido mucho de toda esta circunstancia que nos está tocando vivir, ¿no? Y yo creo que ese es el camino. Y ahí seguimos. Perdón, por concretar un poco, Pedro, el Garrofer creo que ha tenido un ratio por metro cuadrado de 300 euros. Sí. La rehabilitación que se ha hecho, y me parece que es un sobrecoste en la inversión inicial, me parece que era de alrededor de un 13%, datos teóricos, y está previsto reducir los datos de climatización en un 80%. Muy bien, pues pasamos a la siguiente pregunta. Es de María José Guzmán, de Diario de Sevilla. Comenta que en Andalucía un problema generalizado que tienen es el exceso de calor en las aulas. No todas están climatizadas y al menos durante todo un trimestre el seguimiento de las clases se hace muy complicado. Dice que imagino que se han monitorizado colegios andaluces y veremos algunos resultados en el estudio. ¿Cuáles serían las mejores soluciones para estos centros? Imagino que esos sistemas de ventilación serían insuficientes. Muchas gracias y muy interesante la exposición. Pues, María José, en el sur pasa lo mismo con el calor que en el norte con el frío. Y aquí, no sé, yo creo que para mantener la temperatura de confort en el interior cuando en el exterior hace mucho calor, pues nos sirve igualmente el aislamiento térmico. Y nos sirve igualmente la ventilación mecánica con recuperador, mal llamado de calor en este caso, porque en este caso sería de frío, ¿no? Digamos que si tuviésemos temperaturas de 35 grados y en el interior de 20-22, el aire que entraría a través de ese ventilador, después de recuperar parte de ese frío en el interior, ¿no? Pues estaría entrando a 20, pues igual 24, 25, 26 grados, ¿no? Por lo tanto, lo que habría que hacer, la ventilación mecánica sirve igualmente con el recuperador, y lo que habría que hacer es aportar refrigeración, ¿no? Pero seguramente mucho menos que si no tuviésemos esta ventilación, ¿no? Y no sé si quieres apuntar. Solamente por puntualizar. El estudio, parte del estudio y de las conclusiones, le hemos hecho a la Universidad de Burgos. Burgos tiene el mismo problema de frío, como bien decías, que Sevilla de calor. Y en Burgos hemos hecho ya alguna construcción pasiva, que ahí la tenemos en la propia Universidad de Burgos, y el problema de climatización, vuelvo a repetir, es a la inversa. Nosotros tenemos que aportar calor a un medio ambiente muy hostil, muy hostil. Aquí a veces tenemos osos por las calles, casi, del frío que tenemos. Y lo que tenemos que hacer funciona. En este momento incluso ya se está construyendo un colegio. Estamos por parte del Ayuntamiento de Burgos con este criterio. Y por tanto los problemas son idénticos, tanto cuando tenemos mucho calor como cuando tenemos mucho frío. Y es muy importante el construir de forma pasiva, porque cuesta mucho dinero calentar, pero cuesta mucho dinero enfriar. Las frigorías son también muy caras y el sistema intercambia calor. No es
calentar, sino que el sistema Passive lo que hace con los intercambiadores que nos ha enseñado antes Pedro en la transparencia, lo que hace es intercambiar temperaturas, hace de bomba de calor, o frío o calor según convenga. Y una cosita también, simplemente que paradójicamente, y es algo que hemos detectado en el estudio, que si queréis podríamos entrar, pero no vamos a entrar al detalle, en los climas cálidos, en el sur, lo que hemos detectado es que los edificios están diseñados pensando mucho en esos meses de calor, en esos 2 o 3 meses de calor, y lo que hemos detectado es que paradójicamente en los meses de invierno también se pasa frío, porque son edificios mucho menos o nada pensados para el frío. Y a pesar de que las temperaturas no sean tan severas pues como en Burgos, pues sí que se produce disconfort por temperatura en los meses de invierno. Es algo que digamos que nos ha sorprendido inicialmente, pero claro que responde a edificios pensados exclusivamente en qué ocurre en abril y mayo, por ejemplo, ¿no? Y eso también está ahí en los datos. De hecho, se pasa más frío en colegios ¿no? En el sur, sí, que en colegios en ciudades frías, ¿no? Por esto que está diciendo Pedro, ¿no? Y bueno, y apuntando un poco más en el tema de qué se puede hacer también en climas cálidos, pues por supuesto protegernos de la radiación solar ¿no? cuando haga sol, ¿no? Con protección solar, parasoles, etcétera, ¿no? Que son medios pasivos previos a cualquier sistema de climatización. Vale, pues pasamos a la siguiente pregunta, que ha pedido la palabra Pablo Fuenteaguirre, que colabora en Cuarto Milenio, en La Sexta. Y bueno, pues Pablo, adelante. Hola, bueno, lo primero, enhorabuena a todos los que habéis hecho el estudio. Tenía varias preguntas. La primera, si tenéis algún contacto establecido a nivel instituciones, hablo de ministerio. Sabéis que bueno, nosotros llevamos con este tema desde mayo y hemos tenido diferentes reuniones hace relativamente poco y quería saber si de alguna manera ¿habéis establecido ya esos contactos o si no es así, cómo podríamos aunar fuerzas? Porque para mí este es uno de los temas claves, aunque el estudio lo habéis iniciado antes de la pandemia, pero tiene una relevancia incluso mayor ahora, ¿no? Esa sería la primera pregunta, si tenéis ya establecidas vías de comunicación directa con ministerios para tener impacto en esto. 2, a nivel regulación, lo habéis nombrado, tenemos el RIT en España, pero que no tiene un carácter retroactivo y que se incumple prácticamente en la totalidad de los centros en este país. Incluso en centros pues hechos recientes se está incumpliendo. Yo he ido a hacer mediciones. Entonces, si de alguna manera entiendo vuestro enfoque y me parece muy adecuado el tema que habéis comentado de, bueno, pues de esa eficiencia y todo, pero si habéis contemplado de alguna manera el reforzar esa regulación que ya existe, ¿no? Y empujar también por ahí, porque eso se está incumpliendo ahora. Esas serían 2 preguntas, pero enhorabuena por el estudio. Vale, muchas gracias, Pablo. Bueno, en cuanto a los contactos con el Ministerio, no solo con el Ministerio, sino con las comunidades autónomas, ¿no? Pues lo estamos realizando a través de la agencia de comunicación, de Graylin en este caso, ¿no? Hemos comenzado con reuniones en la Comunidad Autónoma de Madrid y hemos tenido alguna también en la Comunidad Valenciana. Pero como estábamos esperando digamos que a esta rueda de prensa, ¿no? Para hacerlo público, digamos que ahora es cuando vamos a trabajar con ellas pues de forma más concreta con este estudio, ¿no? Y pues estaríamos encantados de aunar fuerzas con vosotros para trabajar en este sentido, ¿no? Yo creo que cualquier ayuda aquí es buena, ¿no? Porque vamos en la misma línea. Y a la segunda pregunta, Pablo, que bueno, es una realidad, que decir, esto es así. O sea, en este país tenemos muchísima legislación. Cuestión distinta es si se cumple y si los edificios realmente se comportan como se proyectan, ¿no? Y esto es algo que nosotros llevamos tiempo diciendo que no es así y no es
vuelve a no ser una opinión, es decir, son datos que nos aportan las monitorizaciones de nuestros edificios, ¿no? Evidentemente, está claro que el RITE no se cumple, superamos con creces las 1000 partes por millón de CO2, pero ocurre lo mismo con las demandas energéticas. Nosotros, cuando diseñamos edificios pasivos, en paralelo tenemos que cumplir con todos los procedimientos, ¿no?, legales, digamos, de calificaciones energéticas y demás, y lo que nos encontramos es que mientras los sistemas de calificación actual pues nos indican los cálculos, las herramientas que tenemos a día de hoy para calcular las demandas energéticas, nos arrojan unos valores que nada tienen que ver con los valores que nosotros tenemos en nuestro proceso de cálculo de edificios pasivos. Es decir, que diseñamos edificios en proyecto con unas prestaciones según las herramientas que tenemos y la realidad es otra. Esto, no sé, en el sector automovilístico sería impensable, ¿no?, que compráramos un coche con unos niveles de emisiones y tuviera otro. Es decir, ya ha pasado y se montó la que se montó. En el sector de la construcción todavía ocurre. Con esto no quiero decir las calificaciones energéticas eran necesarias, han hecho un papel fundamental y está muy bien, pero yo creo que estamos en un momento en el que las herramientas de medición las debemos de afinar, porque es que si no, de alguna manera, pues nos estamos haciendo trampas al solitario, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Pues la siguiente pregunta es de Onda Cero Burgos y pregunta que a la vista de los resultados del estudio, ¿hasta qué punto puede incidir la actual edificación de los colegios en la transmisión del COVID? Si os parece, esta la puedo responder yo. La verdad es que es difícil cuantificar el impacto de cada una de las medidas de prevención recomendadas para el interior de las aulas, ¿no? Y eso es lo que nos hace recomendarlas en conjunto, ¿no? Lo que sí que está claro, y a la vista de los resultados de este estudio, es que uno de los pilares de la prevención, que es la adecuada ventilación, lo estamos haciendo mal y lo venimos haciendo mal desde hace mucho tiempo, ¿no? Y esto, la prueba es que los niveles de CO2, que son el indicador de cuán bien o mal se está ventilando las aulas, están por encima de lo recomendable, ¿no? Entonces, el estudio lo que demuestra es que uno de estos pilares está fallando y que, por lo tanto, tenemos mucho espacio para mejorar en esa área y, sobre todo, que mientras esto esté fallando tenemos que seguir insistiendo en el resto de medidas de prevención. Alguna de estas medidas de prevención las podríamos aligerar si tuviéramos la garantía de que en el interior de las aulas la ventilación es la adecuada. Otra pregunta que tenemos es de Beatriz Alquézar, de Heraldo de Aragón. Dice que en la situación actual de crisis económica y pandemia, si se pudiera hacer una reforma parcial empezando por la ventilación de cara a invierno, ¿qué coste tendría? ¿El estudio incluye datos por comunidades o bueno, esta es la primera pregunta. Luego otra pregunta es, ¿el estudio incluye datos por comunidades o provincias? Y si es así, ¿hay alguna zona que esté peor o mejor que otra? El estudio lo verás enseguida porque yo creo que ya yo creo que ya está disponible, ¿no? Me parece que, no sé, os enviaremos Sí, después de la vamos a rueda mandar en cuanto finalice, sí, lo van a recibir. un enlace, ¿no? Lo puedes ver allí. El estudio está dividido por zonas climáticas. Digamos que hay una parte global, ¿no? O sea, más general, por zonas climáticas, y luego no está hecho por comunidades autónomas, pero sí por provincias. ¿Vale? Y alguna que esté peor, pues bueno, yo creo que Yo te si puedo yo ahora decir, tampoco... está todo muy mal. los datos del colegio que analizamos en Burgos está francamente mal, porque estaba con un 5% nada más de estado ok, ¿no? Mientras que la media está bastante por encima, aun siendo un suspenso, como decía antes Pedro, muy suspenso, pero, por ejemplo, estaba mal en el colegio que analizamos en Burgos, estaba francamente mal, muy por debajo de la media. Y los datos sí que están por climas, como ha dicho Bruno, perdón, y por provincias, ¿eh? O sea que puede buscar Albacete, que también está, si no me equivoco, ¿eh? Estoy pasando yo el informe intentando buscar concretamente Albacete porque está por provincias, pero bueno, ahora como son muchas páginas, como son 250,
y en la segunda pantalla no lo encuentro, pues bueno, luego, si lo Bueno, encuentro... pero vamos, básicamente yo creo que el resumen es que en general, digamos, la situación no es buena, ¿no? Y bueno, no se trata tanto de ver quién es el peor alumno de la clase, ¿no? sino que en general pues algo estamos haciendo mal, ¿no? Y ahí está la situación, y que en todas las provincias tenemos mucho recorrido de mejora. Y respecto a los costes, bueno, hablabas de la ventilación, Beatriz. Bueno, evidentemente, si solo actuáramos en la ventilación... Perdóname un segundo, que es que no lo he encontrado, solo por que sepa que Albacete está como clima mediterráneo continental en la tabla, y que el rango de confort real no supera el 13%, 12,99%. Luego lo puede buscar ellos mismos. Pero vamos, simplemente por dar esa pincelada. Perdóname, Pedro, que te he contado. No, que hablaba de costes, que si solo acometiéramos actuaciones de ventilación, pues no sé si me atrevería a dar un coste, pero hemos hablado, como referencia tenéis el Garrofer 300 euros, nosotros estábamos hablando incluso de un importe superior para que nadie nos tache de dar valores, digamos, que no sean realistas, ¿no? Pero claro, si la ventilación mecánica va a ser mucho menos que la mitad, porque en esos importes estamos incluyendo envolventes, carpinterías y demás. O sea, estaríamos hablando de actuaciones, yo creo que con bastantes posibilidades de materializarse, ¿no? De todas formas, aquí, Beatriz, sí que me gustaría apuntar que lo que sí que es importante, hablabas de, no, se pudiera hacer una reforma empezando por la ventilación. Lo primero de todo que habría que hacer es un proyecto integral de rehabilitación, en el que se puedan diferenciar pues, varias fases, y que la primera de ellas pueda ser la ventilación. Digo esto de hacer un proyecto integral porque muchas veces se acometen actuaciones puntuales sin tener en cuenta las siguientes, y bueno, pues eso hace que te gastes más de lo que quieres, que no tengas coordinada la siguiente actuación, y lo que es peor aún, que actuaciones que puedas hacer con buena intención pues puedan provocar patologías en el edificio, ¿no? Como muchas veces ocurren cuando se cambian solo carpinterías y no se aísla y no se coloca ventilación, ¿no? O solo se aísla y no se cambian carpinterías ni se toca ventilación, por el riesgo de condensaciones, y que pueden llegar a crecimiento de mohos con una mala ventilación, perdón, de hongos, y bueno, que pues ya sabes que sueltan esas esporas que son perjudiciales para la salud, ¿no? Por lo tanto, lo primero, proyecto de rehabilitación energética integral, y desarrollar unas fases para hacerlo viable sin generar patologías en el edificio, ¿no? Muy bien, pues no tenemos más preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más o pedir la palabra para hacerla como ha hecho Pablo, con el micrófono. Muy bien, bueno, pues... Perdonadme, voy a hacer, perdón, antes de acabar, voy a hacer otra, disculpadme. Tenía una última duda. ¿Habéis ido de la mano, me imagino que sí, pero es que no he podido leer el estudio, de científicos o de alguna universidad? O sea, yo estoy a punto ahora de publicar un hilo de 82 estudios. O sea, uno de los grandes problemas que nos estamos encontrando cuando hablamos con las AMPAs, para incidir en el tema de ventilación, en el tema de los filtros, es que, bueno, pues hay un rechazo bestial, ¿no? Y entonces, yo creo que esto se debe afrontar también es que la inversión que hagamos, ahora estamos pensando en COVID, pero este estudio, que por eso creo que está muy bien hecho, es el impacto que de cada euro que invertamos hoy va a tener un retorno a futuro. Y hay 82 estudios que yo he ido recopilando sobre el tema de qué impacto tiene esto en la salud, en el rendimiento escolar, ¿no? Entonces, ¿habéis ido de la mano de alguna institución científica independiente, científico, de universidad, lo que sea, para reforzar esa parte? Gracias. Bueno, lo que hemos hecho ha sido contar con los expertos de la Universidad de Burgos, ¿no? Más allá de ellos, de allí, no, yo creo que no. Sí que hemos recopilado informes que se han hecho en Europa, ¿no? Y están mencionados en el informe.
No sé, Juan Manuel, si puedes aportar algo más en este sentido. Y bueno, igual. Un poco más. ¿Cuál? Perdona, Pedro. No, pero no, te iba a decir que igual Juan Manuel es interesante porque yo creo que esto nos ha comentado que que les comentes vuestra experiencia, ¿no? Porque la Universidad de Burgos rehabilitó ya hace unos años 2 pabellones similares para adecuarlos como aulas, uno de ellos en estándar Passive House y otro cumpliendo estrictamente el código técnico, ¿no? Y entonces tienen la experiencia en primera persona de cómo se está en uno de esos pabellones, cómo se está en el otro, qué gastos y qué emisiones tiene uno y qué gastos y qué emisiones tiene otro, ¿no? Y decir que esto también yo creo que puede ser interesante porque de alguna manera se junta su conocimiento técnico como universidad y tal con su experiencia de usuario de qué ocurre con estos edificios en centros educativos. Pues la experiencia es óptima porque al principio, cuando echamos a andar, teníamos algunos problemas porque casi fuimos de los primeros, bueno, el primer edificio rehabilitado en España mediante el sello Enefit para edificios rehabilitados concedido por la plataforma fue el nuestro. Entonces, nosotros hemos comprobado que el sitio donde más quiere estar la gente, los alumnos son los que miden y quieren estar en esas aulas, en ese pabellón que rehabilitamos del antiguo Hospital Militar de Burgos, que ha pasado a ser propiedad de la universidad, y tenemos el dato de que ya no es que controlemos que consume menos, que es evidente, porque va a estar allí y se ve, ¿no? Y es un edificio público al que invito a cualquiera de los que están hoy en esta rueda de prensa que venga a visitarlo, ¿no? Yo les atenderé dentro de mis posibilidades horarias lo mejor que pueda, pero que basta verlo, ¿no? Entonces, la experiencia nuestra es óptima y, de hecho, yo soy una de las personas que defiende que ese estándar debe aplicarse en todas las construcciones, en todas las reformas que hagamos y, por supuesto, los edificios de nueva planta. Ir más allá no hemos ido porque ahora se trataba de recoger datos y hacer un análisis de los datos que tenemos para saber cuál es nuestra situación, hacer una foto fija en el curso 17-18, que es lo que hicimos, de cómo estaban acondicionados nuestros colegios, qué pasaba con nuestros chicos. Los tiempos han cambiado mucho, el COVID ha cambiado mucho la situación y la ha cambiado en algunos aspectos para mucho peor, ahí están las cifras que tenemos de muertos, etcétera, pero en otros aspectos para mucho mejor, porque nos va a hacer reflexionar a futuro sobre qué tenemos que hacer en nuestros edificios. Mirad, no sabéis lo que es dar clase como he dado yo esta semana pasada, con las ventanas abiertas, en Burgos, con las puertas abiertas, con los chicos pasando un frío que te pasas y con yo mismo como docente no sabiendo si voy o vengo del frío que estoy pasando cuando estoy dando clase. Entonces, eso si se cumplen las recomendaciones del Ministerio, pues va a pasar, porque aquí seguimos con la docencia presencial en la Universidad de Burgos. Eso es terrorífico, claro. De tener un edificio bien acondicionado, en el edificio PASI no me consta que estén haciendo eso. No he ido a preguntarlo, pero estoy segurísimo que no. Yo lo he tenido que hacer en un edificio que está construido en 2004, que es un edificio moderno, que tiene hasta regeneración de aire, extracción forzada. Pero estábamos en esas condiciones que os digo. Entonces, en este momento, utilizar un estándar de calidad como el PASI es más importante que nunca. Pero no hemos avanzado más allá. No, es una segunda parte. Todos estos estudios tienen que tener su continuidad, si no valen de poco. Y sobre todo, yo creo que hay un tema muy importante, que es convencer a la Administración de lo que yo decía en la introducción, de que interviniendo en nuestros edificios con un estándar como este, podemos conseguir esos 5 beneficios que yo decía al principio, y ya no he querido entrar en el tema de Quique Bassat, que es el que sabe, en el tema sanitario, porque yo soy un simple ingeniero y por tanto lo de entrar en otros campos pues me parece un exceso por mi parte. Pero este momento cambia todo y yo creo que es un buen momento para replantearnos muchas cosas. Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta más. Si alguien quiere preguntar algo más. ¿No?
Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber estado en la rueda de prensa. Ahora mismo recibiréis eso, la nota de prensa y la descarga para, bueno, el enlace para descargaros el informe. Y nada, no sé si Bruno y Pedro, si queréis cerrar de decir algo. No, nada más, pues eso, pues lo que comentábamos antes, ¿no? Que vosotros lo que podéis hacer es echarnos una mano en la divulgación de este mensaje, ¿no? Nosotros trabajaremos para extenderlo lo máximo posible y nada, pues contamos con vosotros. Sí, o Yo sea, también simplemente quiero daros las gracias, perdona, Pedro, y pediros a todos los medios de prensa que nos ayudéis en lo que estamos hablando y que nos ayudéis en las universidades. Este es un momento muy complicado, y si tuviéramos edificios bien construidos, que no les tenemos en las universidades, el problema de la pandemia, yo estoy muy seguro de que sería menor, mucho menor, por lo que estábamos hablando, por los aerosoles, ahora incluso la Organización Mundial de la Salud está reconociendo, Quique, corrígeme si no es cierto, que hay cierta parte de transmisión por aerosoles, están en eso, está discutiéndose mucho y, claro, edificios así hechos darían mucha importancia. Yo os pido que nos ayudéis a la plataforma y a las universidades en este tema porque os necesitamos a los medios de comunicación. Perdón, Pedro, que te interrumpí. No, tranquilo, no, gracias, Juan Manuel. No, y un poco en la misma línea, daros las gracias. Bueno, decir que los datos ahora ya son vuestros. A raíz de esta última pregunta que hablaba de si teníamos más datos, de si más estudios, yo creo que a veces no es necesario, es decir, no es necesario saber si sacamos un 1,6, un 1,75, un 1,73, o sea, siempre están bien los estudios y nosotros no renunciamos a ellos y de hecho por eso lo hemos hecho, pero lo que tenemos que hacer sobre todo es actuar. O sea, yo creo que esto ya viene de lejos y debemos de empezar a actuar y a construir, porque está claro que construir este tipo de edificios va a mejorar mucho todos esos puntos que hablaba Juan Manuel, aspectos ya relacionados con el COVID que hablaba Quique, es decir, debemos pasar a la acción, porque me da igual que mejoremos un 80, que un 82, que un 72. Vamos en la buena dirección y eso debe ser el futuro. Por lo tanto, para nosotros es importante llegar a cuantos más estamentos mejor y ser capaces de convencer de que debemos empezar a actuar. Pues muchas gracias a todos. Gracias. Adiós, buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.